Un saludo a todos los presentes. Ya comenzamos a grabar toda la actividad que tenemos para el día de hoy. Tengo un gusto en presentarle a nuestra invitada a la charla que nos acompaña, la doctora Esther Maya. Ella es profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. Esta universidad es una de las más prestigiosas del mundo. En unos minutos se incorporará acá la doctora Silvia, profesora de la Universidad del Comahue en Argentina, quien además me acompaña en el dictado del curso de posgrado de Metodología de la Investigación. Mi nombre es Carmen Betancourt, tengo un doctorado en la calidad físico-química de las aguas e impartí la asignatura de Metodología de la Investigación Científica en la Universidad de Cienfuegos, Cuba, mi país querido. En estos momentos soy profesora de la Universidad Nacional de Río Negro y, como había mencionado antes, junto con la doctora Silvia, estamos dictando esta asignatura para los graduados de Arquitectura y Diseño. Con el objetivo de incrementar la calidad del curso y ampliar el conocimiento desde otros contextos, le pedimos a la doctora Esther que brindara esta charla titulada La interacción docencia-investigación como herramienta para la formación de profesionales integrales. La doctora Esther tiene un doctorado en urbanismo con especialidad en vivienda e imparte metodología de la investigación científica y ha dirigido y codirigido tesis de doctorado en estos temas. Además, ha escrito libros para la enseñanza de la disciplina, así que es un honor que ella haya accedido a dictar esta charla, lo cual le agradecemos mucho y estamos muy complacidos con que esté aquí con nosotros. Así, también queremos agradecer, pensábamos que íbamos a tener más invitados, pero la verdad hubo poco tiempo de divulgación y quizás eso influyó. Solamente tenemos a los estudiantes del posgrado. Queremos agradecer a las personas que ayudaron en la preparación de todo este proceso para que saliera por YouTube la conferencia y quedara grabada para que todos los presentes pudieran escucharla y así la información tuviera más impacto social, que a la larga es lo que perseguimos, ¿no? Que este conocimiento sea para bien de muchas personas acá. Le informamos a los presentes que una vez terminada la charla pueden formular sus preguntas, si así lo consideran, para aclarar o profundizar en los aspectos tratados. Entonces ahora le damos la palabra a la doctora Esther para que comience su charla. Muy bien, Carmen. Bueno, qué bueno que estamos aquí y quiero agradecerte de verdad, Carmen Rosa Betancourt, por haberme invitado a platicar. Yo creo que son una de las cosas pues interesantes de la web ahora, ¿no? Que podemos encontrar gente con la que tenemos cierta afinidad profesional. Podemos establecer algo para quedarse, pues ahora facilita todavía más el intercambio. Yo no, yo charlo. A mí me gusta platicar y tratándose de una materia como la investigación, la metodología, con mayor razón. Prefiero, pues, como se llama ahora en México, yo creo que estamos, que ya se llama en cualquier parte del mundo, son conversatorios. Yo voy a exponer algunas acerca de la importancia de la docencia y la metodología en la formación integral de los guionistas, con algunos razonamientos, algunas ideas generales, para que posteriormente demos tiempo para preguntas, no sé, dudas, cualquier cosa, con muchísimo gusto. Vamos a tratar de contestar hasta donde yo pueda. La doctora Carmen, se le olvidó, yo creo, decir que trabajo en la Facultad de Arquitectura, pero no soy arquitecta. Soy mi formación es de socióloga. Y como formación dentro de las humanidades, de la sociología,
Pues la verdad es que tenemos técnicas de investigación casi desde los primeros semestres que entramos a la carrera, que nos dan ese tipo de materias para formarnos como investigadores. Pero tengo ya 1.000 millones de años trabajando en la Facultad de Arquitectura y lo que he tratado de hacer es vincular la metodología a la currícula académica del posgrado de urbanismo, sobre todo. He participado en algunos cursos en el posgrado de arquitectura, pero más bien mi vínculo ha sido con el posgrado y la licenciatura de urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Ya hace 30 años que se creó la licenciatura en urbanismo, donde también imparto esta materia. Y el contacto con el perfil del profesional de la arquitectura, he tenido también y sigo teniendo alumnos de ingeniería. Sí, me di cuenta de lo difícil, pero no imposible, que les resulta al arquitecto, a las arquitectas, ingenieros, etcétera, diseñadores inclusive, elaborar proyectos o temas de investigación. Pero bueno, voy a compartir mi presentación. Bueno, ¿sí se ve? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve lo que debía ampliar la presentación en la copita. Sí, voy. ¿Así está mejor? Ya la amplié. Bueno, ¿por qué es importante que los profesionales de cualquier ciencia, de cualquier disciplina, empiecen a interesarse por la investigación? Pues por muchísimas razones, sobre todo en los últimos 20, 25 años, hemos vivido en el mundo entero una cantidad importantísima de avances, tanto científicos como tecnológicos, ¿no? Todos los días, sobre todo en la parte de los tecnológicos, con esto de la computación, el WhatsApp, todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter, todas estas redes forman parte de esos avances de carácter tecnológico que tienen, sin lugar a dudas, y como lo acabo de decir, ¿verdad? Tienen muchas cosas positivas, pero a veces también no todo viene siendo positivo. Creo que ha habido una exageración, sobre todo en el uso de las redes. Pero no importa, independientemente del juicio que uno pueda tener con respecto, por ejemplo, a las aplicaciones, que ya todo se volvió una aplicación, pero independientemente de eso, sabemos que en el avance tecnológico, sin menospreciar el avance científico, porque bueno, hace 40 años o 50 años, las personas se morían por enfermedades que hoy a lo mejor nos dan risa, ¿no? Lo vimos inclusive con el desafortunado problema que tuvimos del COVID, los 2 años que estuvimos el mundo entero confinados con una epidemia que de repente nos llegó, nos sorprendió, no sabíamos ni qué hacer, pero más o menos en el 2020, finales del 2021, más o menos, o puede ser que antes, ya se empezaron con las vacunas. Todas estas vacunas que se hicieron para aminorar los síntomas o las consecuencias que pudo haber causado el COVID y que causó, de hecho, a nivel mundial, son productos también de avances científicos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tanto por la parte de la tecnología como por la parte de la ciencia, que van de la mano, por supuesto que van de la mano, hay años y décadas de estudio, de investigación, de temas que han abordado los científicos, por llamarlos de algún modo, pero que de alguna manera se han interesado en este proceso de generar
conocimiento en beneficio de pues de la humanidad, ¿no? En beneficio de la humanidad. En la parte académica, en el ejercicio de la profesión, como arquitectos, ingenieros, diseñadores, sociólogos, economistas, urbanistas, etcétera, cuando estamos ejerciendo la profesión, pero en el marco de la docencia, yo creo que una mejor forma de poder dar clase, como se dice vulgarmente, doy una clase de tal, doy una clase de tal, pero el dar clase implica tener conocimiento, pero ese conocimiento definitivamente no puede quedarse nada más a nivel de conocimiento teórico. La teoría es una parte fundamental y una parte definitiva para la conformación de un perfil como un buen investigador. Pero el investigador, y mucho menos el docente, no puede quedarse nada más en la teoría. Más bien el docente no puede quedarse nada más en la teoría, sino que, y si está en la academia, tiene que buscar la posibilidad de hacer investigación, elaborar proyectos de investigación, para lo cual, desde el punto de vista de la academia, lo que se enseña a aquellos alumnos, a aquellos profesores interesados en su formación como docente y como investigadores, se utiliza hablar de lo que es el método científico. El método científico que, en términos coloquiales, sin meterme demasiado en cuestiones de carácter filosófico, porque no es el caso, es un método que a través de las herramientas que son infinitas, las propias del método científico, que nos enseña a los maestros, a las personas interesadas en la investigación, nos enseña la manera como podemos entender lo que nos rodea. Lo que coloquialmente se dice, bueno, entender la realidad. Voy a tratar de formarme una mentalidad, pero a partir de lo que me proporciona el método científico para poder captar esa realidad, y parte de esa realidad, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues finalmente para adquirir nuevos conocimientos, ¿no? ¿Qué pasa, no? Como creo que se los comenté hace un momento, se tiene la idea de que carreras como arquitectura, diseño, ingeniería, no requieren del método científico para proponer sus trabajos de investigación. Y de hecho, yo que tengo muchísimos años ahí trabajando, sobre todo con arquitectos, fundamentalmente arquitectos, ingenieros y urbanistas, formados como urbanistas, no un híbrido, digamos, como yo, no, son formados como urbanistas, sí, les cuesta trabajo elaborar lo que se llama un protocolo de investigación, un simple protocolo de investigación para que el alumno tenga un punto de partida del cual, perdón, partir para llevar a cabo una investigación, ¿no? Y esta, digamos, no deficiencia, no es una deficiencia, bueno, que puede entenderse a lo mejor como una deficiencia en la currícula que forma en las licenciaturas de arquitectura, ingeniería y diseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son carreras que los preparan para ser investigadores, que a lo mejor, por ejemplo, un químico, un biólogo, sí, un químico, un biólogo, pues, trabaja en laboratorios con todos esos materiales que utilizan los químicos y hacen un tipo de, de ejercicio experimental, ¿no? Que es parte del conocimiento científico que hay detrás
de todos esos avances científicos que tenemos, por ejemplo, en materia de medicina, ¿no? Pero también utilizan el método científico, ¿no? Experimentan. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Los arquitectos y los ingenieros, diseñadores, etcétera, también pueden experimentar. No van a experimentar con los matraces que utilizan los biólogos, los químicos, los farmacobiólogos en esos laboratorios, no, pero van a experimentar como lo hacemos también los sociólogos, los urbanistas, de otra manera. Tan es así que en la Facultad de Arquitectura, afortunadamente, y ahí sí me puedo colgar una medallita, por Dios que sí me puedo colgar una medallita, que además me costó muchísimo trabajo, ya se incluyó la materia de metodología de la investigación en maestría, en licenciatura de urbanismo, en maestría y en doctorado. En la licenciatura de arquitectura, la publicación que yo tengo sobre metodología de la investigación, etcétera, yo lo sé por un montón de gente que conozco ahí de la Facultad de Arquitectura que me lo dicen, que lo utilizan para que sus alumnos pues aprendan a hacer investigación, sobre todo cuando se les viene el tema de que hay que elaborar una tesis, ¿no? ¿Cómo elaboro una tesis? Pero miren, la metodología de la investigación no nada más sirve para hacer un protocolo de tesis de cualquier grado o nivel escolar, no. Quienes nos gusta investigar, hacemos tesis, sí, para tener el título de maestro, de doctor, etcétera, pero también la metodología nos da herramientas para elaborar artículos, artículos de divulgación, pero ya sea un artículo de divulgación, ya sea una tesis, un trabajo escolar, un otro tipo de artículos, ¿no? El método científico nos ayuda a organizarnos el pensamiento, combinando la teoría con la práctica, para poder, como les digo yo a mis alumnos en clase, ¿no? Ustedes van a hacer una tesis o van a hacer una tesina que ahora con la web, pues se puede ver en cualquier parte del mundo. Y ojo, su tesis trae la firma de la universidad a la que pertenecen, y a la universidad a la que pertenecen no pueden hacerla quedar mal. Entonces, quien los lea, quien los consulte, van a decir, wow, se ve que esta persona sí estudió y sí aprendió, porque escribió una tesis con una lógica y con un orden, además de un rigor. Esa es la metodología de la investigación. Que a los alumnos, alumnas, les digo también que, bueno, si les estoy dando el curso en el primer semestre, en el primer año, pues que lo tomen también como una guía para que sus trabajos que le tienen que presentar a los maestros en las clases posteriores de los siguientes semestres, que los presenten bien, bien elaborados, bien hechos, ¿no? Entonces, la materia ya se incluye en licenciatura, maestría y doctorado. ¿Qué pasa, no? A veces los arquitectos o los ingenieros tienen un poquito de temor a, a comprometerse con documentos que impliquen ya una metodología, que contengan contenidos más profundos. Pero bueno, hay que romper con ese prejuicio, porque finalmente es un prejuicio que se puede romper y que lleva tiempo, por supuesto que lleva tiempo, claro, nadie sabemos hacer las cosas a las primeras de cambio, por supuesto que no, eso no es cierto. Es cuestión nada más de dedicación, de interés y de que nos guste, porque eso sí, la investigación le tiene que gustar al académico, la investigación le tiene que gustar al docente. Y hay materias, muchas materias, en donde, repito, para ejercer bien la docencia, hablar de la teoría A, la teoría B, la teoría C, de la teoría que me pongan en arquitectura, en sociología, en cualquier disciplina o ciencia, no me puedo quedar a nivel de la teoría, no.
esa teoría la tengo que reforzar con el ejercicio práctico de la profesión y los resultados que obtengo de la investigación, ¿no? Entonces, es importante capacitar al docente. Finalmente, la docencia es un papel, es un rol muy importante en cualquier nivel, ¿no? Desde la maestra de la primaria, secundaria, preparatoria, le llamamos aquí en México la preparatoria, licenciatura, maestría, no sé. Los docentes tenemos una responsabilidad trascendental que afortunadamente, no sé si les ha pasado a ustedes que siendo docentes, a mí en lo personal, no se ha roto ese vínculo que los maestros, los docentes tenemos con los alumnos, no se ha roto precisamente por, por la presencia y la dependencia que tenemos ya con el Internet, ¿no? Y pero ¿qué pasa? El docente, sobre todo cuando enseña o cuando dirige una tesis, ¿sí? Tiene que tener conocimiento, tiene que haber hecho investigación. Yo es algo que siempre critico aquí en México, en el posgrado, que a veces me toca compartir tesis con los cotutores, pero híjole, en buena onda, y no porque sea yo mala onda, pero no tienen idea de lo que es la metodología, ¿no? Una parte importantísima de un documento, que es una tesis, o de un artículo que se va a publicar, precisamente son las citas. Y hay maestros que ni siquiera se dan cuenta y están dirigiendo una tesis. ¿Cómo se elabora cómo se elabora una hipótesis? ¿Por qué elegiste ese tema de investigación? O que yo en el posgrado, como investigadora, me he dedicado todo el tiempo que tengo trabajando en la UNAM al tema de la vivienda. Bueno, yo he caminado mucho los conjuntos habitacionales aquí en México. Y luego comparto la dirección de tesis con maestros que me hablan de la vivienda, pero en su vida han puesto un pie en un conjunto habitacional. Entonces digo yo, perdón, ¿de qué me hablas? ¿De qué hablas si nunca has puesto un pie en un conjunto habitacional? Y así les puedo yo citar muchísimos ejemplos. Entonces, claro, también tengo muchos maestros con los que comparto muchas cosas que están del otro lado, ¿no? Son son los profesionales que ejercen la profesión, que ejercen la docencia, pero que también hacen investigación. Hay un artículo muy interesante y ahí está la nota, la bibliografía de este arquitecto Vargas, el espacio como objeto, análisis y reflexión respecto a los contenidos de publicación de los estudios de arquitectura. Estuvo muy interesante este artículo porque este hombre, Javier Vargas, hace un análisis de qué es y cómo escriben sus artículos de investigación los arquitectos. ¿Qué escriben, no? Como dice ahí en la lámina. ¿De qué manera refieren en tales escritos sus posturas metodológicas? ¿Cómo las refieren? No voy a entrar, ahí está la nota por si alguien lo quiere ver, lo puede bajar de la web. Yo tomé algunas cosas, ¿no? Este señor nos dice, Javier Vargas nos dice muchas cosas que todo el mundo sabemos, ¿no? Los arquitectos utilizan recursos como dibujo, fotografía, bocetos, mapas, planos, o sea, un sinfín de representaciones gráficas. Y nos dice que solo 4 de 42 artículos utilizan texto, pero lo que es peor, de estos 4, solamente 3 abordan cuestiones estrictamente conceptuales. ¡Wow!
Y sí es cierto, yo a veces son muchas de las llamadas de atención que les hago a los arquitectos cuando estudian la maestría de urbanismo y que yo les estoy dirigiendo la tesis, o cuando he estado en direcciones, no en direcciones, pero he sido como cotutora de algunas tesis en arquitectura también, y les digo, oye, está bien que me pongas fotos, está bien que me pongas gráficas, pero me tienes que interpretar la foto. La foto es una imagen que dice muchísimas cosas, pero tú la sabes porque tú la estás incluyendo y tú escribiste el documento, pero un lector, no sé, en Argentina, por ejemplo, ¿verdad? En Chile, en España, en Estados Unidos, que hay tantísima gente de habla hispana, y en algunos países de Europa que también ya hay cantidad de gente que habla el castellano, pues va a decir, bueno, ¿qué quiso decir esta persona con con esta imagen, con esta foto? Entonces, hay que poner texto. La foto nada más sirve para ampliar. Yo te, el investigador o el alumno está haciendo una tesis, está jugando el papel de investigador. Órale, me pones una imagen, pero me la explicas con texto, por un lado. Por otro lado, nos dice este señor Vargas, solamente en 13 de los 4 artículos se abordan cuestiones estrictamente conceptuales o de o que tengan un carácter epistemológico. ¿Qué es la epistemología? Porque suena algo así como muy ribombante, ¿no? No, no es cierto. La metodología, la metodología nos ayuda a organizar el conocimiento, ¿sí? Y la epistemología es buscar nuevos conocimientos que me ayuden a mí a entender algunos conceptos que ya existen, pero que también en un momento dado, en un grupo de investigadores que están trabajando, que son docentes y que están trabajando como investigadores, bueno, es que en un momento dado se pueda generar ese nuevo conocimiento, ¿no? Es profundizar la epistemología, generar conocimiento, pero profundizar también en ese conocimiento, ¿no? Hablar de conceptos. Y a veces cuando en una parte importante, ya sea de un artículo o de una tesis, ¿verdad? Se le pide al alumno que trabaje el marco teórico. Pues, ay, ¿qué es esto del marco teórico? Bueno, marco teórico es analizar las teorías que existen, los enfoques, los paradigmas, pero no nada más enumerarlos como si fueran la receta de una cocina. No, 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 no. Tú me pones a un autor y me dices por qué lo pones. ¿Por qué elegiste a fulano y no elegiste a perengano, por ejemplo, no? ¿Cuáles son tus conceptos? O todo lo que escuchamos últimamente en el lenguaje cotidiano que manejan investigadores, que manejan muchos docentes que estamos en el área urbana, todos son conceptos. No sé, por citarles un ejemplo, ¿no? Probablemente allá en Argentina, en la Universidad Nacional de Río Negro, se están haciendo también estudios, o se habla mucho del tema de la gentrificación. Y precisamente ayer estaba yo con un joven de la licenciatura de urbanismo, que les doy metodología, y le dije, y su tema era sobre gentrificación. Y yo le pregunté, oye Marco, ¿gentrificación es un término o es un concepto? Me dice, ah, caray, maestra, no lo sé, pues me lo investigas. No, me dice, yo creo que es un concepto. ¿Por qué crees que es un concepto? Porque lo ideó una socióloga inglesa, Ruth Glass, en la década de los 60. Ella dijo que la gentrificación era A, B, C y D, pero fíjate que la Escuela de Chicago, en fin, la Escuela de Chicago ya lo dijo desde el año de 1929. Búscamelo. No me dice, no, 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 lo tienes que hacer. Y pasan con muchos términos que se vuelven como de moda. Se habla en arquitectura mucho de la arquitectura sustentable. Y hay todo un debate entre sustentabilidad y sostenibilidad,
que son términos o que los transforman en conceptos que fueron ideados y luego por organismos internacionales que a veces dicen mucho, pero en realidad no dicen nada. Perdón que los diga francamente, pero esa es mi forma de ver. Y realmente el término sustentable es un concepto o es un término que llegó y se quedó, porque ahora hasta creo que los colchones que venden en la televisión son sustentables. Wow, dije yo, no puede ser, ¿no? Todo se vuelve sustentable. Otro que se ha puesto muchísimo de moda, resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Capacidad de que tenemos las personas de caer una vez y volvernos a recuperar. Bueno, es un término de la psicología, creo, de la psicología ambiental, pero eso de la resiliencia, la sustentabilidad, pues existen desde hace mucho en la psicología ambiental y mucho antes todavía en los estudios de la ecología, que luego se volvieron estudios del medio ambiente, pero hoy se habla de sustentabilidad. Yo se los pongo como, pues sí, un poco para provocar a lo mejor la discusión entre ustedes, ¿no? Para no caer en esas cuestiones que se vuelven como medio vagas, ¿no? Que de repente se ponen de moda y todo el mundo quiere hacer tesis de sustentabilidad y de la gentrificación y esto, pero bueno, está bien que las hagan, pero hay que darles el carácter metodológico y epistemológico a los conceptos para que tengan ese propósito de que el investigador pueda generar conocimiento, generar, avanzar en ese conocimiento, ¿no? Y este señor, Javier Vargas, dice, bueno, ¿qué es lo que observa el arquitecto? Ya que parece ser que no le gusta escribir bien. Bueno, pues observa desde la conducta humana, los espacios construidos, obras de arquitectura, las calles, los barrios, o sea, pueden observar una cantidad de cosas de estudiar. ¿Y cómo los observa? Pues a través de algunas técnicas. Los observa, a veces entrevista, por ejemplo, entrevista a un candidato o un presidente municipal o un arquitecto que tiene una obra muy importante, le hacen su biografía, la consultan, consultan textos, trabajan ustedes gráficamente, planos, mapas, eso me parece excelente. Maquetas creo que ya ni tanto, ¿verdad? Porque ya la maqueta creo que pasó, ya pasó su mejor época, pero ahora lo hacen a través de AutoCAD, ¿no? Bueno, esto es así una invitación a que profesores, docentes interesados en la investigación no hay que tener miedo, hay que entrarle, hay que ser capaces de formular preguntas de investigación, que eso forma parte de un interesante, de una propuesta, de un proyecto de investigación, cómo elaborar hipótesis, cómo elaborar conceptos, cuáles son las técnicas que el método científico me da para observar científicamente el comportamiento humano de los espacios construidos. Y de esta manera formular proyectos que el investigador, el profesor va mejorando, va madurando para finalmente llegar a proponer lo que se llama un protocolo de investigación. Cuando ya se tiene un protocolo de investigación, siguiendo los pasos del método científico, ya se tiene, ya ya es como tener la cuarta parte del trabajo a seguir. Por lo menos ya el investigador, el alumno, ya tiene un punto interesante de dónde me arranco, ¿no? Para seguir. ¿Qué, qué nos dicen los que saben y que yo lo comparto, ¿verdad? La relación docencia-investigación se puede retroalimentar, se puede articular, estrechar muy bien a través de seminarios, seminarios de investigación. En el posgrado tenemos seminarios de investigación. Yo en lo personal dirijo un seminario de investigación en vivienda, ¿no?
son seminarios de investigación, en donde nos reunimos con los maestros, bueno, nos reunimos maestros, docentes, alumnos, pero maestros que estamos también que hemos llevado a cabo investigaciones, vemos y seguimos en el proceso de elaborar protocolos, investigar. El docente tiene que saber investigar, porque si no sabe investigar, ¿cómo le puede dirigir la investigación a un alumno que va a hacer una tesis en cualquier grado? Licenciatura, maestría, pues no importa, en cualquier grado, ¿no? Entonces, esos seminarios se discuten las hipótesis, las preguntas de investigación, se acotan los alcances, cuáles son las técnicas que hay que utilizar para investigar cualquier tema, cuáles son las fuentes de consulta, qué revistas. La revista es, y ahora que cae un montón de revistas electrónicas, pero un montón, eso hasta cierto punto nos ha facilitado mucho el trabajo de los investigadores, porque bueno, gente de mi generación, pues, teníamos que andar en las bibliotecas, pero no era tan malo, la verdad que no era tan malo ir a las bibliotecas, agarrar los libros, las revistas. Oigan, no es lo mismo hojear un libro, ¿verdad? Que hojear una revista, pero bueno, yo soy de otra generación, aquí hay jóvenes que les ha encantado hojear el PDF, pero bueno, pero claro, en la pandemia, sin estos recursos, ¿qué hubiéramos hecho? Jalarnos una oreja nada más y enloquecer. Tenemos un montón de cosas en PDF, pero hay ahí también el investigador, y sobre todo cuando es docente, tiene que saber elegir cuáles son las fuentes de consulta que le pueden ayudar al alumno en su proceso para elaborar una tesis o para formarse como investigador, en lo que sea, por supuesto, ¿no? En esos seminarios de investigación se forma el rigor científico del investigador, se alienta la curiosidad, la creatividad y sobre todo se acepta la crítica y se genera la capacidad de que uno también sea capaz de ser autocrítico con uno mismo, ¿no? Que diga, híjole, aquí se me fueron las cabras, ¿verdad? Y la regué, es como que no. Y como pongo al final de la lámina, por experiencia, la investigación se aprende a la práctica. Sí, hay que llevar cursos de metodología, sobre todo cuando somos novatos, para que nos ayuden a tener un pensamiento concreto, no vago, no dispersarnos. Porque además, en ese proceso de ir ejerciendo la investigación, voy retroalimentando la docencia. Porque cuando uno ha hecho investigación, yo sí soy una convencida de que el haber tenido proyectos de investigación, y además en mi formación como socióloga, por supuesto, ¿verdad? Pero me ha servido mucho para preparar mis clases. Si las preparo bien, pues hay que preguntarle a los alumnos, ¿no? Pero bueno, yo siento que las preparo bien, porque tengo un rigor, porque tengo una disciplina, porque sé buscar. Y ese sé buscar, insisto, ahora se ha vuelto un poquito más complejo, porque el Internet es padrísimo, sí, pero también hay mucha basura. Y saben que hay mucho plagio. No sé si allí en Argentina han encontrado casos de plagio, pero aquí en México y de instituciones de altísimo nivel se está encontrando muchísimo el plagio. Y claro, ahora con las redes todo se sabe. Y uno dice, híjole, nunca pensé que de tal institución investigadores de tal nivel plagiaran. Pues sí, ya fueron en los 2 últimos años 2 casos. Pero bueno, precisamente al, el formarme como investigador me permite conocer un poco más los contenidos de la web, pero en el ejercicio de mi docencia le ayudo al alumno que estoy formando a decirle, ojo, estas fuentes no las consultes o consúltalas, pero con cierto respeto, con cierto cuidado, ¿no? Bueno, técnicas de investigación. El método científico tiene técnicas de investigación. ¿Qué son las técnicas de investigación? Son procedimientos que se organizan sistemáticamente para orientar al investigador en la tarea de profundizar en el conocimiento
en un conocimiento voy a profundizar en el conocimiento, pero también me va a dar la posibilidad de generar nuevas líneas de investigación. Y las técnicas de investigación pueden ser utilizadas por cualquier rama de cualquier disciplina que esté interesado en generar ese conocimiento, de comprenderlo y de explicar todo aquello que desde el punto de vista científico, intelectual, académico, nos llama la atención, me inquieta como arquitecto, como urbanista, como diseñador. El método científico nos propone se brincó el 6, son 6 pasos, o sea, no importa, ¿no? Nos habla de, en primer lugar, tengo que saber seleccionar el fenómeno, observarlo, recabar la información, formular hipótesis y preguntas de investigación. A partir de esas preguntas de investigación, definir cuáles son los métodos que voy a utilizar para investigarlos y proponer nuevos temas de investigación. Una de las grandísimas cualidades o ventajas, bondades que tiene el método científico es que no es un método riguroso, es un método hasta cierto punto de carácter dialéctico. La persona puede observar un fenómeno, busca si hay información, define entonces ese fenómeno, elaboro la pregunta, ¿sí? O sea, no tiene que partir del 1 para luego la 3, la 4, no puede partir de la 4, una pregunta de investigación. ¿Por qué hay tanta contaminación en la Ciudad de México los fines de semana? Bueno, eso es algo muy obvio, ¿no? Porque todo el mundo se va de paseo, pero bueno, pero así, ¿no? Observo algo, formulo, leo, busco información, me regreso, vuelvo a observar, no, la información no fue suficiente, es decir, el investigador puede subir y bajar, puede ir y venir. Hay una relación dialéctica en cada uno de estos pasos. Yo no puedo formular una hipótesis que contradice mis preguntas de investigación, o al revés, no puedo formular preguntas de investigación y luego formular una hipótesis que no tiene nada que ver. ¿Cómo se generan ideas? Bueno, las nuevas ideas generan, alientan, motivan. No son las nuevas ideas, las ideas que se generan no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Cuando se elige un tema de investigación, generalmente tenemos que partir de algo que ya se haya dicho, aunque sea poquito, pero el, el investigador, el docente, tiene que partir de algo. Si no lo dijeron en mi país, a lo mejor lo dijeron los chinos, o lo dijeron los ingleses, o lo dijeron los italianos, no importa. Tengo que partir de algo y seguir adelante. Tengo que ver, cuando busco un tema de investigación, sí es muy importante que el investigador o la investigadora busque si hay información. Digo, sí se puede empezar a generar investigación, pero eso es propio de los grandes, bueno, no grandes, de esos equipos de investigadores, grupos de investigadores que se forman en las universidades, obviamente en la academia, y donde existe un presupuesto. Porque miren, y bueno, yo creo que todos ustedes lo saben, la investigación, por muy a la pobre que la queramos hacer, siempre cuesta dinero. Para recursos hay que tener. Entonces, cuando son investigaciones que necesitamos mucho dinero para poderlas llevar a cabo, para llevar a cabo el trabajo de campo, muchas cosas, generalmente las hacemos en equipo en las universidades, en los institutos, en las academias, con recursos propios de las universidades, ¿no? El proceso de investigación científica, por lo mismo, ¿verdad? No es cronológico, no existe un único camino para recorrer, puede todo, utilizar una metodología, luego me voy por otra, y no es un proceso en un solo sentido. No se los dije en la lámina anterior, es un ir y venir a lo largo de estos pasos propios del método científico,
que bueno, eso es todo un curso que no me voy a, a detener en este momento, ¿no? Las ventajas del concepto pues esto permite que la persona sea ordenada, analítica, reflexiva, creativa y productiva. Y de verdad, cuando empezamos a formarnos como investigadores, nos volvemos mentalmente como más ordenados, no cuadrados, ¿eh? No, 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 no. Ordenados para elaborar un material, para preparar una tesis, para incorporar, cómo incorporo yo a un grupo de alumnos a las que les doy clase en un proyecto de investigación. ¡Wow! Eso es una idea fenomenal, porque ahí mi labor como docente, pero que también soy investigadora, le está picando las costillas al alumno o alumna que tengo enfrente y decir, ¿sabes qué? Si te interesa, ven acá conmigo, ¿no? Yo, antes de la pandemia, tuvimos con el grupo de profesores que trabaja allá en la UNAM, teníamos recursos, tuvimos recursos propios de la UNAM e incorporamos en esos grupos a jóvenes que hacían tesis o que querían volverse investigadores, teníamos lana, aplicábamos encuestas, les dábamos viáticos, pero y fueron alumnos que conocimos en nuestra formación como docentes, pero en esa formación como docentes, en ese interactuar, les dejábamos ver o entrever a los alumnos que, bueno, sí te doy clase, pero también investigo, ¿sabes? Yo te hablo de la vivienda, pero yo ya recorrí los conjuntos. Yo tengo un montón de fotografías que he tomado en conjuntos habitacionales aquí en México, pero ojo, yo no las bajé de la web, porque fíjate, yo soy investigador, voy, vengo, subo, bajo, platico con la gente, no chateo en el Instagram, no, no, no. He salido, he platicado, los he visto, regreso al aula, le comento al alumno. Entonces, ahí mi docencia y mi investigación se están sumando ¿para qué? Para motivar. Y bueno, uno cuando es docente dices, bueno, si de 10 alumnos lo motivo a uno a la investigación, ya la hice. Claro, no todo mundo tiene ese prurito o esa paciencia, como me dicen en casa, ¿no? Aquí en la casa. Ay, me dice, ¿qué paciencia tienes? Pues sí, sí tengo paciencia, pero porque me gusta, ¿no? Bueno, otros están hechos para otras cosas, porque para ser investigador, para ser docente y para ser investigador, yo creo que se necesita pasión y no hay otra palabra. El método científico nos permite obtener información confiable, imparcial, objetiva. Es decir, cuando estamos analizando cualquier tema, no podemos tener prejuicios ni de clase, ni raciales, ni religiosos, no. El investigador tiene que tener una mentalidad abierta, objetiva. Y el tema, pues tiene que ser relevante. No vamos a pasarnos 4, 5, 6 años, 1 año, 2 años, investigando algo que no sirva para nada o que a nadie le sirva, no. El día de hoy se necesita mucha investigación que pueda llevarse a la práctica y que pueda beneficiar a, a las personas, ¿no? Toda investigación se origina de una duda, inquietud, pregunta acerca de un tema. Es el qué, el por qué y el para qué, ¿no? El qué de la investigación científica dentro del diseño teórico metodológico es aquella parte de la realidad sobre la cual actúa el investigador, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, ¿no? Un mismo objeto de análisis puede ser visto desde distintas vertientes. El antropólogo tiene una visión, el arquitecto tiene otra, el economista, se pueden empalmar, pero también se pueden trabajar de manera separada y a partir de esa visión se puede determinar la metodología que vamos a obtener, ¿no? El para qué de la investigación científica tiene que ver con el objetivo. El objetivo es el propósito, para qué se desarrolla la investigación, pero también el objetivo nos ayuda a determinar el cómo y a delimitar
Mi objetivo es analizar eh, las, la calidad de los materiales utilizados en las viviendas populares que se cayeron en el sismo del 2017 en la Ciudad de México. ¿Y cómo lo vas a analizar? ¿Y para qué lo vas a analizar? ¿Cómo lo voy a analizar? Bueno, hay técnicas en la arquitectura muy buenas que nos ayudan a analizar la calidad de los materiales, ¿no? También puede entrar el antropólogo, entra el sociólogo para ver, puede entrar inclusive un economista, la parte financiera. Las viviendas costaron 300,000 pesos mexicanos y caramba, y la gente no terminó de pagarlas, se vinieron para abajo, en fin, ¿sí? Entonces, yo ya tengo mi objetivo. Este objetivo, el saber el para qué, se vincula con una de las partes, una parte importante, no quiero decir que la más importante, pero es una parte importante de plantear bien un problema, que es fundamental el problema de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno se pregunta, bueno, cualquier cosa puede ser un problema científico. Pues no, la verdad que no cualquier cosa. O yo creo que cualquier cosa puede ser, órale, si tú lo crees, fundamentalo, pero desde un punto de vista científico. Y bien fundamentado, yo te puedo eh, convencer de que tal situación, que tú la ves muy a la ligera, puede convertirse en un interesante problema de investigación. Y es ahí donde muchas veces el investigador se atora, porque hay que fundamentar bien, porque es importante hacer un análisis de las emisiones de gas que emiten el, el ¿cómo se llama el Metrobús, que es un sistema de transporte colectivo parecido al que utilizaron, y que creo que fueron los primeros en Bogotá, pero que emite muchos humos y hay muchas líneas, ¿no? Entonces yo te tengo que demostrar cómo la línea 1 genera una mayor cantidad de dióxido de carbono que hace muchísimo daño, porque además es la que corre más kilómetros, es la que tiene más gente, es la que trabaja más horas, y es que lo estoy fundamentando. Y te voy a demostrar con estudios de caso concreto, así, estudios de caso concreto, como la línea 1 del Metrobús que recorre una arteria larguísima de la Ciudad de México, quizás la arteria más larga, y creo que de la República Mexicana. Conocen la Ciudad de México, que es la Avenida de los Insurgentes, creo que es la más larga de todo el país y lo recorre de sur a norte. Tengo detectados, porque yo ya en alguna de las clínicas de salud tuve la oportunidad de darme cuenta de que habían muchos enfermos, de muchos niños, para hacerlo más dramático, o gente de la tercera edad, más dramático todavía, que tenían problemas de bronquitis. Y si no lo vi en una consulta médica, pero lo leí en un reporte de salud. Ay, órale, ¿no? Ahí ya lo fundamenté. El planteamiento del problema tiene que estar bien fundamentado, tiene que estar desglosado y tiene que articularse con el objetivo, por ejemplo, por supuesto, el qué, el para qué y el cómo van los tres, van así agarraditos de la mano, ¿no? Por lo tanto, un proyecto de investigación, hay que tomar en cuenta la vulnerabilidad, ver el grado en el que el problema puede ser resuelto, la factibilidad, si de veras hay recursos, la importancia, la pertinencia, lo que yo les decía, ¿no? Que hay que justificarlo, porque bueno, finalmente vamos en el caso de tesis de doctorado son 4 o 5 años, de maestría son 2 o 3, o de proyectos en equipo, proyectos de investigación son hasta 5 años, pues es tiempo y son recursos. Entonces, tienen que ser proyectos pertinentes,
que puedan aportar algo no sé, a las escuelas, a la actividad profesional, etcétera, ¿no? Cualidades que debe reunir un proyecto, que sea objetivo específico, que tenga asequibilidad empírica y finalmente todos los problemas planteados tienen que ser objetos de observación y de experimentación. Así como observan y experimentan los químicos en los laboratorios, pues también los arquis, los inges, los diseñadores, los sociólogos, los urbanistas, experimentamos también. Y hay técnicas propias del método científico que nos dicen cómo probar, por ejemplo, un instrumento. ¿Qué es un instrumento? Una encuesta. Yo voy a elaborar una encuesta, voy a aplicar esa encuesta a una muestra de 500 personas o de 500 sí, casos, ¿no? Voy a tomar un 10%, esa encuesta la voy a experimentar para ver si esa encuesta está bien antes de echarme todo el rollote de aplicarla a 500 personas, ¿no? Y bueno, la investigación se realiza rigurosamente con un método específico. Es una forma de plantear problemas y buscar soluciones, tanto de un punto de vista teórico como práctico. Permite adquirir conocimientos acerca de un aspecto de la realidad. Es una exploración sistemática a partir de un marco teórico. La sistematicidad finalmente, ¿qué es? La sistematicidad es eso, es la organización con una lógica, una lógica de lo que yo estoy planteando como problema de investigación. Por eso les decía que el método científico sí nos ayuda a tener una estructura mental más ordenada que obedece a una lógica del pensamiento objetivo y real. Requiere de la formulación de problemas utilizando técnicas, exige la comprobación del fenómeno y por último, bueno, vamos a generar documentos, tesis, artículos, productos que productos que se pueden convertir a veces en políticas públicas también, empezar a gestionar con las autoridades. Aquí hay un estudio que se hizo sobre el desperdicio del agua potable, la crisis hídrica que hay en todo el mundo, y se lo entrego al presidente municipal de una localidad, de donde esté. Órale, aquí hay una investigación que te va a ayudar a mejorar o darle una forma diferente del uso y que no se desperdicie tanta agua. Temas emergentes en la arquitectura, miren, hay muchos, yo concentré algunos en arquitectura y urbanismo. El espacio público, cada vez se privatizan más los espacios públicos y se convierten en espacios destinados a actividades lúdicas, pero que cobran, ¿no? El espacio público tiene que tener actividades recreativas, pero sin fines de lucro. La gentrificación es expulsión de grupos vulnerables de zonas que gozan de servicios con infraestructura urbana. Hoy en México se está hablando mucho de la vivienda inclusiva, incluyente. La falta de diseño arquitectónico sostenible, con una conciencia del cambio climático, es un tema también, como hablando de la sostenibilidad. La privatización de las vías públicas y la extensión de la propiedad privada hacia la calle. Con la pandemia, yo me supongo que también ahí donde viven ustedes, como no sé, cuando ya empezamos a salir un poquito y todo el mundo teníamos que estar en lugares abiertos, se les permitió a los restauranteros y cafeteros poner las mesas en las banquetas, pero estos abusados han tomado las banquetas y han tomado también parte del arroyo. Entonces realmente las personas ya no podemos circular por las banquetas. Y perdón, pero eso es espacio público, porque además ya llegaron y ya se quedaron ahí. Y la calle, la banqueta, la calle es uno de los más importantes espacios públicos. Otro tema recurrente está siendo diseñar hospitales para personas con problemas psiquiátricos, con problemas de Alzheimer. La construcción de un hospital
muchachos, muchachas, yo creo que es una de las actividades más difíciles de un arquitecto. Inclusive aquí en el posgrado hay una especialidad en el diseño y construcción de unidades, le llaman unidades para la salud, pero yo creo que puede ser complejo construir un centro comercial o ya no, porque todos son iguales. Pero, por ejemplo, construir un aeropuerto, también existe la especialidad en aeropuertos o diplomado, no sé. Pero diseñar un hospital, yo creo que casi me atrevería a decir que los arquitectos que lo hacen tienen que irse a vivir un tiempo, no como pacientes, no, pero estar ahí en un hospital es un mundo. Vivienda económica para grupos vulnerables, una arquitectura diseñada en específico para distintos grupos que necesariamente requieren distintos tipos de acercamientos simbólicos en el diseño del espacio. Yo estoy en arquitectura con una persona, una arquitecta, que precisamente está haciendo una tesis que le llama arquitectura in situ, o sea, arquitectura en sitio, buscando diseñar un prototipo de vivienda en una localidad aquí del norte de México, Mexicali, que tiene temperaturas cálidas, cálidas, cálidas. Creo que en el verano llegan a los 50 grados, una cosa de veras invivible, ¿no? Bueno, ella se fue este verano. Yo sé que creo que ahorita ustedes están en verano, nosotros estamos en otoño. Ya pasó el verano para nosotros. Híjole, y claro que las casas tienen que tener otro tipo de configuración, otro tipo de arquitectura. Entonces ella utiliza mucho lo que llama el signo y el símbolo. El signo y el símbolo es como darle a esa casa la identidad del sitio donde se está construyendo. Ella estuvo allá y se entrevistó con un montón de personas. Otro tema que está siendo muy recurrente es el desarrollo de fideicomisos de inversión en bienes raíces para fomentar el acceso a la vivienda incluyente. Lo que se llama fibras. Las fibras se están poniendo mucho de moda acá, no sé si en Argentina, Chile, probablemente Colombia, no lo sé. Esquemas de arrendamiento financiero a partir de estas fibras para generar vivienda en renta. La vivienda en renta creo que en toda América Latina se dejó de hacer, por lo menos en México se dejó de hacer, pero ahora se está proponiendo precisamente por estas generaciones de jóvenes, millennials, un poquito mayores de millennials, que el tipo de trabajo que tienen los hace que constantemente estén cambiando de trabajo, ¿no? Que se puedan mover por diferentes partes de una ciudad o que se puedan mover a otros estados, pero que renten, pero que llegado un momento cuando tienen 55 años y a lo mejor se van a jubilar dentro de 10, pero que a los 55 años decidan, si quiero volverme propietario de esta vivienda, toda la renta se acumule y dices, bueno, pues ya llevas 200,000 pesos, tu casa cuesta 500,000 y aquí a los 65 ya la acabaste de pagar. A mí se me hace un tema muy interesante que tiene que ver con el suelo urbano, y el análisis del incremento del valor del suelo para desarrollos de vivienda incluyente. En estas tres últimas hay mucha presencia del sector público, pero también del sector privado, porque son los arquitectos, los desarrolladores, los que tienen que hacer conciencia de generar un tipo de vivienda que a lo mejor no les va a dejar tanta ganancia, pero van a tener una ganancia normal, pero sí van a contribuir con un tema tan interesante como es el tema del suelo y la vivienda en las ciudades. Otro tema también muy acá es el de turistificación versus el Airbnb. Miren, el Airbnb está cambiando y le está pegando fuerte al mercado inmobiliario. Y no nada más al mercado inmobiliario hotelero, no, al mercado inmobiliario en general, porque hay muchas familias donde la pareja se queda sola, tienen una habitación de sobra, les hace falta una lana o dinero, dicen, oye, pues la voy a rentar como Airbnb y me entra una lana. Entonces,
está cambiando, porque además ese Airbnb y las rentas que están pagando tienen dos componentes muy interesantes. El primero, que hay casos en donde nada más se lo rentan a extranjeros, entonces ahí se habla ya también de pues una discriminación, ¿no? Porque nada más hay extranjeros. Y por otro lado, como rentan, pues le están pegando también a la poca vivienda en renta que existe en México en general, porque se dejó de hacer vivienda en renta por muchísimas razones, ¿no? Pero estas últimas y las anteriores son las que más se están haciendo presentes en el estudio, en tesis, en discusiones. Hay discusiones también, hay algunos seminarios que se discuten también sobre materiales de construcción, un poco con la idea de volver a una arquitectura más vernácula. Pero claro, ahí tenemos la discusión de todo el mercado de, privado de la arquitectura, ¿no? Que construye con concreto. Pero en fin, esas son las sugerencias. Yo les doy las gracias. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y bueno, espero que haya cubierto sus expectativas, si no, de todos modos, gracias y estoy abierta para cualquier pregunta, comentario, lo que gusten. Muchas gracias, Esther. Ahora puede dejar de compartir, creo que se, ahora sí, para que los participantes formulen sus preguntas. Sí, como no, con mucho gusto. Buenas, yo aprovecho. Hola, ¿Cómo va, Esther? Bueno, antes que nada, gracias bien, bien. por compartir tu experiencia. La verdad que es muy interesante, o sea, y muy claro cómo fuiste explicando todos los procesos desde la pedagogía hasta la investigación y los procesos de investigación. A mí, o sea, por lo menos yo ya tengo un poco claro el tema de de las investigaciones experimentales, ¿no? O sea, uno de los ejemplos del Airbnb, bueno, se puede hablar de cuántos Airbnb hay en relación a no sé, a las habitaciones de hoteles disponibles y se puede hacer ahí un análisis de cuánto ha crecido no sé, un sector del mercado, el sector del mercado informal de alquiler de viviendas, etcétera, etcétera. O sea, eso está siempre como muy claro en las investigaciones, cuando lo hablamos de los materiales o la sustentabilidad. Pero a los arquitectos y las arquitectas que tratamos de aplicar al proyecto nuestras investigaciones o investigar con proyectos, a veces no me queda muy claro cuál es la mejor metodología o cuáles son las metodologías pertinentes para diseñar. Nosotros, un paréntesis nomás, nosotros en el seminario tenemos un seminario de diseño sustentable y utilizamos el climograma de Giboni, que nos dice cuáles son las herramientas según el clima a utilizar en el diseño, y eso está como muy claro. Pero cuando empezamos a hablar sobre variables subjetivas del espacio, perceptuales, o ya metafísica, digamos, si quieren, la metodología científica, yo empiezo a hacer agua, digamos, de cómo aplicar metodología científica al diseño. No sé, ¿alguna experiencia que hayas tenido en relación a eso? Pues mira, Juan, las experiencias que he tenido, porque me he topado, como les comenté, con alumnos que pasan por lo mismo que tú estás pasando, pero no, yo creo que eso se puede resolver con un detalle, bueno, no detalle, con una cosa básica, que es la lectura. La lectura que tú estás muy joven y, y bueno, no sé, bueno, yo te veo muy joven, como mis alumnos que tengo, y ya son una generación que sí leen, pero leen nada más cosas de redes sociales.
son cosas que leen en las redes sociales. Yo no digo que esté mal, no, 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 está bien, está bien. Inclusive yo en la clase de sociología urbana que imparto, yo ya hay una clase que hablo de las redes sociales, porque también las redes sociales, pero las redes sociales bien encausadas pueden ser una importantísima fuente de información. Instagram, que es la que usan sobre todo los jóvenes, porque creo que los mayores de 40, 45 años ya, ya son los facebookeros, pero los que están por debajo de los 40 son Instagram y bueno, las otras, los otros que hay, ¿no? Pero claro, incluso en la clase de metodología que doy, yo les digo cómo usar una red social. Hagan de cuenta que ahorita todos los que estamos aquí formamos una red social y estamos investigando la inquietud que Juan, ¿no? Entonces la maestra Betancourt dice una cosa, la compañera Rosana dice otra, yo digo otra, y hacemos una especie de diálogo, de interacción, de intercambio, y sacamos unas conclusiones que Juan en su proyecto de investigación las anota, y cuando tu tutor o tus compañeros de tu equipo de investigación te dicen, oye Juan, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Qué? Pues ¿de dónde lo saqué? De un chat que tengo con un grupo de colegas que están, no, sí, te ríes, pero es la verdad, y bueno, yo lo digo y lo tengo, pero además yo lo digo y lo tengo porque todo lo que yo digo y tengo, yo lo tengo fundamentado, yo no me lo saco de la manga, ¿no? Y entonces, como doy esta materia y como doy sociología urbana, son cosas muy dinámicas que van cambiando, no todos los días, no tampoco, pero sí cambian y hay que estarlas revisando, hay que estar revisando, hay que estar actualizándose, ¿no? Entonces, claro que la red social se ha vuelto, sí, pero ojo, hay que leer, hay que entrar para hacer un marco teórico, dices tú, bueno, es que cuando me dicen que lo tengo que fundamentar teóricamente, claro, Juan, tienes que entrarle a la filosofía, no le tengas miedo. Tienes que entrarle a leer hay este señor, se me fue el nombre, se apellida Kuhn, que habla de los paradigmas científicos. No sé si lo conocen, está en línea. Es un libro chiquitito del Fondo de Cultura Económica. Es un libro extraordinario. Es muy sencillo de verdad, que hay que leer. Ahora, ¿cuál es tu tema? Pues tu tema es tal, tienes que irte a los teóricos, leer qué dicen esos teóricos, cómo lo fundamentan, cómo se contradicen entre ellos mismos. Ahora, tú, cualquiera de los compañeros que están aquí, las compañeras, leemos 2, 3 autores sobre un mismo tema, sí, pero a lo mejor se contradicen, se complementan, no me, no me acaban de convencer. Entonces entras en diálogo con tus colegas. Esa es la labor del investigador. Esa es la labor motivadora del docente. El docente que sabe investigar, Juan, si a ti no te gusta investigar o medio que te gusta, pero estás como entre que sí y entre que no, pero a lo mejor un docente que sabe investigar y te ve en Juan, que tiene ese prurito, esa curiosidad, te va a motivar lo suficiente para que te encapriches o empieces también tú a generar investigación. Pero sí, Juan, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Ahora, hay que leer con motivación, ¿sí? Porque no es lo mismo leer a quienes nos gusta la lectura, y yo sí, a mí sí me gusta la lectura, de telenovelas, de novelas, ¿no? Isabel Allende, que es conocidísimos, García Márquez, porque la verdad que uno lo sacan un poquito de este mundo a veces medio revuelto y no necesitas mucho esfuerzo y te relajas. El libro técnico, el libro científico, sí nos exige un poquito más de esfuerzo. Entonces yo en clase les digo, jóvenes, cuando no tengan ánimo de leer, cuando están secos y no pueden escribir, no se esfuercen demasiado.
dejen lo que estén haciendo. Si ya es de noche, mejor vayan a dormirse, vean una película en Netflix o en donde quieran, o duérmanse. Al día siguiente, tomen la lectura, tomen lo que están escribiendo, porque a veces estamos cansados mentalmente, físicamente, y no tenemos el ánimo para leer cuestiones propias de la carrera, de una metodología en este caso. Hay que tener el ánimo, hay que sentarnos con un té, con un café, no con un vino ni con una tequila, no, 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 ¿verdad? Con un té, con un café, qué sé yo, sentarnos a leer en un lugar agradable, con un poquito de música, a lo mejor música clásica, si la música nos estorba. Y en PDF ya, ya existe el programa, se me olvidó el nombre, pero que se puede subrayar. Pero yo a los alumnos les digo, porque miren, claro que yo pertenezco a la generación de baby boomers y además siempre digo que qué bueno, porque yo crecí con los Beatles y me siento la mujer más realizada del universo. Claro que sí, soy muy afortunada. Y tengo mi cuaderno. Para mí el cuaderno es indispensable. Tengo un cuaderno y tengo un lápiz y tengo una pluma y toda la vida me la paso haciendo anotaciones. Ustedes ya lo anotan todo en las tablets, anótenlo, no importa, no importa. Pero cuando tienen una duda, cuando de una lectura obtienen una información importante, por el amor de Dios, no la dejen para después, porque ya valió. Aunque sea en un papel de servilleta, papel del baño, lo que tengan en la mano, anótenlo, anótenlo. Entonces, hay que leer una hora, hora y media, 2 horas, lo que su cuerpo y su mente les permite. Ya, se sienten cansados, lo dejan y lo continúan al día siguiente. El problema es cuando al día siguiente tampoco, y al día siguiente tampoco, y al día siguiente tampoco, pues mejor dedíquense a bailar el charleston, porque creo que la investigación no es lo suyo, ¿no? Digo, te lo digo francamente, pero hay que leer, que el hilo negro ya se inventó, y no, yo no me puedo sentar a escribir algo de lo que casi no sé nada, y como no sé, pues a través de la lectura, punto, no hay más. Leo un rato, anoto, apunto, platico con tus colegas, tus compañeros, tus profesores, no sé, la gente con la que académica y profesionalmente te vinculas, que está en lo tuyo, es decir, que le puede interesar, y vas madurando la idea, la vas madurando. Y de verdad, Juan, hazlo. Y bueno, ahorita porque vienen las fiestas de diciembre, te voy a dar chance, ¿no? A lo mejor lo haces a partir de enero, hazlo y en febrero te vas a acordar de mí. Ay, Esther tenía razón, me tengo que leer, me tengo que empapar del tema, no le tengo que tener miedo. Conversé, creé en un seminario, la lámina que les pasé de los seminarios, hay que crear un seminario de intercambio, eso es padrísimo, de verdad es padrísimo, tener un seminario de intercambio. Refrescas tus ideas, los compañeros te dan opiniones, tú das opiniones. En fin, Juan, no sé si con eso contesto tu pregunta o te hago más bolas. Perfecto, Esther. A leer nomás. A leer, no hay más. Leer, no hay más. Bueno, gracias. Vamos a seguir escuchando a los compañeros y las compañeras. Adelante, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen en estos momentos. Aprovechen esa experiencia de una arquitecta dedicada, aunque no es arquitecta como tal, es de formación básica, pero hizo su doctorado en arquitectura. Así que aprovechen y hagan preguntas ahora porque se combinan las dos cosas, ¿no? La arquitectura y la metodología de la investigación es lo más adecuado. Así que adelante, motívense y pregunten todas las cuestiones que ustedes crean profundizar. Es muy bueno el intercambio. Ana. Hola, buenas tardes, Esther.
¿Qué tal? Muchas Hola, gracias Ana. por la exposición. Estuve escuchando y tomando apuntes porque de esa manera retengo. Em, Mi consulta va más que todo sobre el tema de la metodología cuando usted en un momento nombraba estas cuestiones que son teóricas, ¿no? En estas investigaciones, en estos papers que estaba mostrando, del 40 y pico que había, muy pocos se centraban sobre contenidos teóricos. Y a mí personalmente son los que más me interesan. Y muchas veces se complica en disciplinas tan, como decía Juan recién, proyectuales o que hablan de cuestiones que son mesurables, cómo medir, cómo establecer esas cuestiones inconmensurables, ¿no? Esas que no tienen que ver tampoco con usos y costumbres, sino cuando, por ejemplo, hablamos del espacio y de las bueno, en el urbanismo, por ejemplo, las calidades de espacios, las escalas, lo mismo pasa en la arquitectura y en el interior. ¿Cómo se puede llegar a establecer índices en esas variables? O si por ahí pueden ser nada más atravesadas por el marco teórico y a partir de este marco teórico no llegarás nunca a definir por tablas, no sé, no me puedo imaginar ni siquiera cómo se pueden volcar esos conceptos teóricos a cuestiones mensurables. No, muy interesante tu pregunta, Ana. Eh, bueno, todo es importante en un proyecto de investigación, ¿no? Pero digamos, la parte de la hipótesis, ¿sí? Cuando en un proyecto de investigación estamos elaborando una hipótesis, sobre todo cuando ya se trabaja a nivel de doctorado, un proyecto de doctorado puede manejar hipótesis teóricas, ¿sí? Las ventanas azules se rompen en periodos en que se desvanece el cielo. Dije una cosa totalmente ilógica, pero a propósito, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor en periodos en que el cielo llora o se desvanece, pues las ventanas azules se rompen. Esa es una hipótesis teórica que yo voy a someter a comprobación y la puedo dejar tal cual, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el estudiante, el investigador, tiene que elaborar lo que se conoce como hipótesis de trabajo, ¿sí? Entonces, en esas hipótesis de trabajo, el investigador, la investigadora, tiene que incluir la misma idea de la hipótesis teórica, pero traducida a un lenguaje utilizando lo que en metodología se conoce como las variables. ¿Sí? Punto. Las ventanas rotas puede ser una variable que puedo generar un indicador y hacer medible, ¿no? Claro, es una ventana rota, una ventana, ¿cómo se llama? Rectangular, una ventana que tiene forma de triángulo, una ventana, el triángulo con el pico para arriba, otra con el pico para abajo. Tengo una serie de prototipos de ventana que se rompen con distintos materiales, que toda esa tipología de las ventanas y ver por qué se rompen, yo puedo generar indicadores que las puedan medir. Se rompen por la posición, se rompen porque a unas les pega más el sol, se rompen porque las de este lado, cuando llueve, hay un árbol que les caen las ramas encima. Entonces ya estoy generando mis propios indicadores que me permiten a mí medir la calidad y el tipo de ventanas y darme cuenta de por qué se rompen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esas hipótesis de trabajo? La hipótesis teórica, yo puedo hablar de una serie de conceptos que también voy a comprobar, pero esa hipótesis teórica la tengo que traducir en una hipótesis de trabajo, en donde yo voy a trabajar con variables
ventana, vivienda, vernáculo. Lo vernáculo es un concepto, pero que puedo tener yo, traducirlo o interpretarlo como una variable, y puedo tener indicadores para medir lo vernáculo. A lo mejor el planteamiento del problema no es el adecuado. Además, les voy a decir, joven, es una cosa que es muy cierto. Un proyecto de investigación no se hace en un minuto, ni en una hora, ni en una semana. Ah, no, 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 es tiempo que uno dices, híjole, ay, y como, no, 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 no. El planteamiento de tu problema, si tú no puedes medir bien lo que estás analizando, es que no lo estás proponiendo adecuadamente. Yo te diría, Ana, regresa y revisa, lee un poquito más. Te recomiendo este autor, platica con tus colegas, tus profesores, ¿no? Con gente de allá de la Universidad Nacional de Río Negro, caray. Sí, de Río Negro, qué padre. Platica, intercambia, lee. Y ya después de que platicas, intercambias, lees y haces muchísimas cosas, dices, pues sí, creo que no lo planteé bien. Por eso me está costando tanto trabajo medir un problema. Disculpe, Esther, rescatando una cuestión que usted dijo en un momento, también sobre las cuestiones de las hipótesis de trabajo, ¿no? Porque sí, lo más probable es que en mi trabajo no estén bien planteados los problemas que le dan el inicio, entonces estas cuestiones me cuesten poder dilucidar bien de cuáles serían las variables y sus indicadores, ¿no? Pero no me queda claro bien si estas cuestiones tienen que estar expuestas ya en la hipótesis. O sea, la hipótesis sería una suposición mía de cómo serían estas relaciones entre variables. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Ah, bueno. No, está bien. No, no, sí, sí, está bien. Porque me dices, mira, tú, bueno, cualquiera que se dedica a la investigación lee, ¿no? Y empieza con preguntas y luego, bueno, voy a hacer una hipótesis, pero regreso a lo que leí y a lo mejor reformulo la hipótesis. Y finalmente, ¿qué es eso? Como lo dijiste tú, Ana, una hipótesis es una suposición que yo tengo con respecto a algo. Yo creo que va a pasar, esto es la causa de, o es el efecto que está ocurriendo por una determinada causa. Que finalmente en un proyecto de investigación estamos analizando la relación que existe entre la causa y efecto. ¿Cuáles son las causas y los efectos? Sí, la causa y efecto, la causa y efecto. Ahora bien, la hipótesis, yo supongo que, creo que, pero ojo, dicen los teóricos de la metodología que generalmente los investigadores cuando están elaborando la hipótesis ya más o menos tienen idea de por dónde va. Sí, porque así no caemos en esa confusión. Pues yo cómo se me ocurre pensar que esto va a pasar. No, 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 no. Por eso, como le decía al compañero Juan, hay que leer. Entonces yo agarro y a ver qué dijo este autor, qué dijo este otro, platico, converso. Pero la hipótesis, el alumno, el investigador, ya sé por dónde va. Puede que cambie y ya acople. Y generalmente sucede. Yo tuve una vez el caso de una joven que ya estaba en el segundo, no me acuerdo, pero ya estaba muy adelantada en la tesis doctoral y en ese momento se dio cuenta que la hipótesis planteada al inicio
era incorrecta, porque la investigación la llevó por otro camino. ¿Y cuál es el problema? Le dije yo. Regresa y cambia tu hipótesis. Claro, porque no tenemos el mismo grado de conocimiento cuando estamos en el primer semestre formándonos como investigadores que cuando ya estamos en el tercero o cuarto, pues ya leímos, ya conversamos, ya vinieron a los seminarios, ya escucharon conferencias, vamos madurando. Pero es lo que les decía del método científico, de verdad es un método que nos dice, pues, no te preocupes, modifica las preguntas, modifica tu hipótesis, mete en el marco teórico, atrae al autor. Es un trabajo de ida y vuelta, ida y vuelta. Ana, ¿cómo ves? Perdón, no sé si alguien más tiene otra pregunta porque yo puedo seguir preguntando. Porque justo, bueno, sigo, entonces, si no me interrumpen, compañeros, ya me conocen. Perdón, Esther, también me podemos dar punto final, pero en ese sentido, cuando usted dice que la hipótesis es incorrecta, ¿eso no podría ya cerrarse ahí en una conclusión? Se plantearon tales preguntas, se analizaron en tal marco teórico y la hipótesis dio que no era así, supuse mal. No, pero en el caso del ejemplo que yo estoy dando, no, la chava todavía no finalizaba, creo que le faltaba un capítulo. Entonces dije, no, cambia la hipótesis. Ahora, es cierto lo que dices también, Ana. Uno, uno tiene que poner un límite a la investigación, porque uno no se puede pasar 20.000 años analizando un fenómeno, ¿no? Dices, bueno, yo llego hasta acá llego, lo que pase después me tiene sin cuidado. Yo corto en noviembre del 2022, yo corto, ¿ya? Escribo mis conclusiones, la hipótesis, por supuesto, a lo mejor no que no sea tanto válida, pero que fue insuficiente para dar un dictamen o una conclusión del tema que estudiaste. Y se puede concluir con nuevas hipótesis. Y dices, oye, qué padre conclusión la tesis de la compañera Ana, porque ella hizo una investigación, avanzamos en un paso, generó nuevas hipótesis que a lo mejor tú misma las continúas, y si no tú, pues si eres maestra, pues tus alumnos o tus conocidos. Oigan, señores, yo llegué hasta acá y concluí con 3 o 4 hipótesis, ahí tienen un punto de partida para que sigan trabajando el tema de investigación. Claro que sí, eso es excelente. Y tener sobre todo, pues la humildad, porque a veces los investigadores son muy arrogantes, claro, hay de todo. Como yo, no, no, si yo termino y genero nuevos conocimientos, no es cierto, no siempre sucede. Plantearme esas hipótesis, claro, por supuesto, nuevos marcos teóricos. Hay tesis a veces inclusive que a lo mejor las conclusiones a las que llega la persona no es así una cosa del otro mundo, pero la bibliografía que compiló es maravillosa, ¿no? Y ahí está la aportación. Y la investigación es todo un proceso de vida, todo un proceso de vida. Pero bueno, Ana, no sé si te estoy contestando o te estoy confundiendo más. No, perfecto, perfecto, y me das ánimos. Así que bueno, Ay, Esther, muchísimas qué gracias. bueno, hombre, al Gracias. contrario. ¿Alguna otra Ya, pregunta? ya no hay más preguntas, Carmen, si no, las dejan en el tintero y las Sí, podemos, buenísimo. ¿no? Mejor ya están cansados, tú también y yo también. Bueno, la verdad, Esther, que me encantó que estuvieras acá, porque, a ver, como yo no tengo ninguna formación de arquitectura, entonces, por eso yo pensé en alguna persona que tuviera los dos componentes que los pudiera motivar más. Yo trato siempre de motivarlos en este mundo de la investigación tan importante para un docente, porque cuando te paras frente a los estudiantes
no hay nada como dar una clase desde tu propia experiencia personal. Entonces, bueno, he tratado siempre de que el curso les sirva de motivación para volverse investigadores. Entonces, bueno, Esther, muy agradecida, de verdad. Fue un placer que estuvieras compartiendo con nosotros. Y bueno, despedirnos ya, porque es cierto que estamos cansados ya al final del día. Y que México, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Ya son 8:30 ya, ¿no? Sí, sí, Mm, no, ya pues ya, tenemos. Bueno, pues ya tienen que retirarse a descansar. Me parece bien, me dio mucho gusto conocerte, en verdad, y haber compartido con este grupo de jóvenes. A mí me encanta la docencia, la investigación y todo. Las veces que quieran podemos echarnos un cotorreo con una charla, pues, con muchísimo gusto. muy bien, encantada, Esther. Muchas Bueno, gracias, Bueno, Esther. Gracias a gracias todos. a ustedes. Gracias. Adiós, jóvenes, chicas, me dio mucho gusto